TVC Noticias, emisión central. Del presidente de Colpensiones, el jefe de Estado trata de frenar el debate y advierte que las pensiones no serán invertidas en megaobras. El presidente Petro fue más allá. Asegura que lo que se busca es capitalizar Colpensiones con más afiliados para ayudar a los que no tienen pensión. Expertos explican cómo operan y cómo se sostienen los fondos de pensión público y privados. También les explicamos hacia dónde iría la nueva reforma pensional. Alarmante aumento de quemados con pólvora en el país. Antioquia y Bogotá, las regiones con más número de afectados. 11 muertes violentas reportaron las autoridades en Cali en las últimas 24 horas. Bogotá también presentó un preocupante número de homicidios. Ola de calor en Santander. Las temperaturas han llegado a 34 grados. 29 municipios en alerta por posibles incendios forestales. Organismos de socorro piden a los habitantes de las riberas del río Putumayo no consumir ni agua ni pescado. Esto ante contaminación por derrame de combustible. Esta noche en nuestra emisión central las noticias que marcaron la agenda de 2023, los cambios de temperatura en el país y la carrera espacial a la Luna. En Noticias del Mundo, más de 50 personas han perdido la vida en la inclemente tormenta invernal que azota los Estados Unidos. Tensión en Asia. Movimientos militares en Taiwán y en la península de Corea tienen en vilo a las potencias del mundo. En Noticias de Cultura, espere la entrevista con la escritora Pilar Quintana. Y en Cali seguimos de feria, esta noche desde Ciudad Alegría, el lugar donde los niños también se la gozan. Buenas noches y bienvenidos. El presidente Gustavo Petro defendió hoy su propuesta de reforma a las pensiones. Recientes declaraciones del presidente de Colpensiones encendieron la polémica. Según Jaime Duzán, los recursos de los pensionados serían invertidos en megaobras. Vamos con John López. John, muy buenas noches. ¿Qué aclaró el jefe de Estado colombiano? Hola Mateo, buenas noches. El mandatario negó que el dinero que hoy tiene Colpensiones esté destinado a infraestructura. Dijo que las megaobras no se financiarán con la plata que los colombianos tienen en los fondos, sino con lo que eventualmente se ahorre al no tener que girar plata del presupuesto nacional para cubrir el gasto pensional de Colpensiones. El presidente desmintió que los dineros de las pensiones se vaya a utilizar en obras de infraestructura. No es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura. Eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones. La polémica comenzó con estas declaraciones del presidente de Colpensiones el pasado fin de semana. Podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer. El mandatario dijo que durante estos años sí se han usado esos dineros para obras de infraestructura. Es en estos años que el ahorro pensional se ha gastado en infraestructura, muchas 4G y sobre todo en test de financiamiento al Estado. Incluso recordó la construcción del puente Chirajara. De nada le sirve ocultar la verdad. El Chirajara es una obra de infraestructura y tuvo inversión de un fondo privado de pensión. También explicó en qué serán invertidos los recursos de la reforma pensional. El ahorro presupuestal que se logra con la reforma y que no viene del dinero de los cotizantes sino del presupuesto nacional se gastará en el bono pensión de medio salario mínimo para los 3 millones de adultos mayores que hoy están por fuera del sistema pensional. El presidente dijo que busca disminuir el déficit fiscal heredado y así disminuir los costos del endeudamiento nacional. Revisemos hacia dónde va la reforma pensional. Aunque no hay un texto definitivo, adelantamos para ustedes algunos puntos clave de la propuesta que el gobierno presentará el próximo año. El gobierno ya ha dado algunas puntadas de lo que será el proyecto. Estaría basado en 3 pilares. Pilar solidario. Consiste en cobijar a las personas que no alcancen una pensión. La propuesta del presidente Gustavo Petro es que todos los colombianos tengamos derecho a pensionarnos. Hoy solamente 1 de cada 4 se pensionan. Pilar contributivo. El gobierno busca que quienes ganen hasta 4 salarios mínimos aporten al régimen de prima media que es administrado por Colpensiones. Con esas cotizaciones de un salario mínimo nosotros captamos 1 billón de pesos. Si captamos hasta 4 salarios mínimos estaríamos recibiendo 21 billones anuales. O sea que no necesitamos para 2025 sacar otra vez 18 billones, sino esa plata la podemos utilizar para obras. Pilar complementario.
salario. Aplica para personas que tienen ingresos por encima de los 4 salarios mínimos que hacen aportes adicionales al régimen de ahorro individual de las administradoras de fondos de pensiones y de cesantías. Es crear un sistema de 3 pilares donde se cotiza hasta 4 salarios mínimos al sistema público y luego se puede escoger un privado. Eso permitiría que la contribución de muchas personas pudiese ir a zanjar el déficit fiscal de los 14 billones que destina el presupuesto nacional anualmente a pagar pensiones. El gobierno espera presentar el proyecto de reforma pensional a principios de 2023. Bien, y para entender cómo funciona el sistema de pensiones, consultamos al economista Mauricio Olivera, quien fue investigador del Banco Interamericano de Desarrollo, también fue presidente de Colpensiones y ahora es vicerrector financiero de la Universidad de los Andes. Señor Olivera, buenas noches y gracias por acompañarnos. Ayúdenos, por favor, a entender cómo funcionan y cómo se sostienen los fondos privados de pensiones. Los fondos privados administran las cotizaciones de los trabajadores que están afiliados a estos fondos privados. Reciben estos recursos, cobran una comisión, guardan una parte de estos recursos para el seguro previsional, que es el seguro que tienen todos los afiliados por si durante su vida laboral tienen algún accidente, alguna enfermedad que no les permite seguir trabajando y reciben la pensión de invalidez. Y el resto es el ahorro de los afiliados para las pensiones. Estos ahorros los invierten bajo varias formas, en varios instrumentos, y los invierten buscando una rentabilidad para ayudarle al afiliado a conseguir más recursos para su pensión. La mayoría los invierten en TES, en bonos del Estado, pero también los invierten en otras cuestiones como en infraestructura. Bien, y ahora para entenderlo aún más, yo le quiero preguntar a usted cómo opera y cómo subsiste Colpensiones. Colpensiones es diferente. En los fondos privados, cada cotización de cada afiliado es un ahorro individual, o sea, es un ahorro de cada persona y así se construye su pensión. Colpensiones es una transferencia intergeneracional. Lo que se recauda hoy por la cotización de los trabajadores que están afiliados a Colpensiones se usa para pagar a los pensionados de hoy. Y en este momento los recursos no alcanzan. Desde el año 1999, Colpensiones no tiene los recursos suficientes y por eso para pagar esas pensiones se usa lo cotizado, pero además es necesario poner recursos del Estado. Bien, entendiendo ya cómo funciona cada régimen, quisiéramos saber hacia dónde apunta la reforma pensional. La reforma todavía no es clara, solo hay unas bases. En esas bases, lo que más ha propuesto el gobierno y el presidente Petro cuando era candidato es la reforma de pilares. Es decir, que los dos regímenes que existen en Colombia, el de ahorro individual y el de Colpensiones, no compitan entre sí. Hoy compiten y cada afiliado puede pasarse de uno a otro cada 5 años, sino que se complementen. Es decir, que todos los colombianos que cotizamos coticemos una parte en Colpensiones y la otra parte en los fondos privados. Eso es lo más importante de la reforma. La gran pregunta es qué porcentaje va para Colpensiones y qué porcentaje va para los fondos privados. Toca esperar que el gobierno presente la propuesta de reforma. Continuamos con más información en RTVC Noticias, emisión central. Son alarmantes las cifras de quemados con respecto al año anterior. En todo el país se ha reportado un total de 572 casos por manipular pólvora. Y miren ustedes, de esos hubo 203 menores quemados en sus manos, en su rostro y en sus ojos con totes y volcanes. Las ciudades y departamentos más afectados son... Ustedes pueden ver, Antioquia y Bogotá tienen cada uno 60 casos reportados. Por otra parte, está Nariño con 37 casos y le sigue Santander con 35. Pues miremos en detalle la situación en Bogotá. A 57 asciende el número de quemados, de los cuales 19 son niños entre los 0 y los 10 años. Hay también 38 adultos. Las manos y los ojos, además, son las partes del cuerpo más afectadas. Y nos conectamos ahora con Katy Sánchez, que nos tiene más detalles. Katy, adelante. Muy buenas
noches, Daniela, y a todos los televidentes. A esta hora nos encontramos en el norte de Bogotá, exactamente en la entrada del Hospital Simón Bolívar, donde llegaron 5 personas que en este momento están hospitalizadas por manipulación de pólvora. 4 de ellos son menores de edad y una persona de 42 años que en este momento se encuentra también en los pabellones de quemados por pólvora aquí en el hospital. Se han hecho lesiones en los ojos, en la cara y en las manos, y esta persona de 42 años con quemaduras en el abdomen. En la siguiente nota les contamos los detalles. 57 personas han sido el resultado de la manipulación de la pólvora. El 24 y 25 hubo 12 quemados y 8 de ellos fueron niños y otros 4 adultos que comprometieron las manos, ojos y rostro. Hoy tenemos 5 personas hospitalizadas, una persona adulta, el resto de las personas son niños que están siendo afectados. El artefacto pirotécnico que ha generado más lesionados son los totes, que causaron 14 afectaciones, seguido de los voladores, que generaron 12 registros, luego de los volcanes y luces de bengala. Las localidades que más se han visto afectadas con este evento de lesiones por pólvora son Kennedy, San Cristóbal y Usme. Es importante mencionar que el 33% de todos esos afectados son niños, niñas y adolescentes que van a quedar con lesiones de por vida. Durante el mes de diciembre, el día con más quemados fue el 7 de Velitas, con 38 quemados, mientras que entre el 24 y 25 del mismo mes hubo 12. Vamos para Antioquia, que es la segunda región más golpeada por las consecuencias del uso de la pólvora en el país. A cerca de 60 quemados hay ya durante las fiestas navideñas y que por supuesto han disparado las cifras del departamento. Ismael, los saludo, usted tiene los detalles, muy buenas noches. ¿Qué tal, Mateo? Muy buenas noches. De esos 60 lesionados con pólvora, 39, escuchen esto, son adultos y 19 los menores de edad, por lo que hay una enorme preocupación en las autoridades de salud del departamento de Antioquia. Tan solo este fin de semana de Nochebuena, en todo el departamento se registraron 6 nuevos lesionados con pólvora. La mayoría de ellos son niños, niñas y adolescentes. En las últimas horas ascendió a 60 el número de quemados con pólvora en Antioquia. No queremos repetir historias que han ocurrido en años anteriores, donde hemos tenido personas, niños, niñas, adultos, quemados con líquidos calientes o lesionados por pólvora. 6 nuevos casos reportaron las autoridades de salud en el departamento. De ellos, 2 son menores de edad. Recuerde que la pólvora está prohibida en nuestra ciudad. Por eso, si alguien la está utilizando, alejemos a nuestros niños de ese contexto, porque le estamos entregando un mensaje errado de que se pueden romper las normas, también exponiéndonos innecesariamente a una discapacidad o la pérdida de nuestra vida. Respecto al mismo periodo del año anterior, hay una disminución del 10,4%. Hasta esta fecha del año pasado se habían reportado 67 casos, mientras que en este diciembre van 60. El caso contrario a lo sucedido en Bogotá y Antioquia está en el Atlántico. No reportan lesionados durante esta Navidad. Zaina Gámez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Los atlanticenses reportaron un buen comportamiento durante el fin de semana de Navidad, ya que no se reportaron quemados por pólvora. Las autoridades siguen reiterando el llamado de la no utilización de la pólvora para que las cifras no sigan aumentando. Recordemos que en el departamento del Atlántico, en lo que va corrido del año, hay 17 quemados. La buena noticia llegó de los 22 municipios del Atlántico. La fiesta de Nochebuena no dejó quemados. Seguir cuidando a nuestros niños, no quemar pólvora cerca de ellos y muchísimo menos darle pólvora para que la queme. Recordemos que una lesión por pólvora puede dejar secuelas de por vida. Las autoridades reiteran los riesgos de manipular la pólvora. Hacemos un llamado a la sensatez, a la responsabilidad frente al autocuidado de la integridad de la vida. El departamento de Córdoba es el más afectado por los casos de quemados en la costa caribe, seguido de Atlántico, Magdalena y Bolívar. Y atención a esta cifra, hasta 200 millones de pesos es la multa por fabricar y manipular, por transportar, almacenar, comercializar o por comprar y vender pólvora. Muchos de los quemados podrían evitarse si esa norma no se quedara en el papel. Voladores y volcanes hacen parte de los elementos que solo deben manipular los expertos, según la Ley 2224 de 2022. Comercialización de la pólvora para los ciudadanos técnicamente no está permitida.
sea, todo esto son ventas, digamos, clandestinas. Las sanciones que establece la norma están entre 1 y 200 salarios mínimos, además de actividades sociales. El temor a ser sancionado, ya sea si hay un menor o no involucrado, entonces no llevan pues rápidamente a los centros médicos a las personas que por alguna causa han sido quemadas, normalmente con artefactos de categoría 1 o 2. Por otro lado, ordena una regulación a los espectáculos que utilicen pólvora. Los cuerpos de bomberos dan conceptos para la realización de estos eventos siempre y cuando cumplan una serie de requisitos que se les piden. La medida reitera la potestad de los alcaldes para autorizar eventos que manipulen pólvora. Durante este fin de semana incautaron más de 2.000 kilos y capturaron 3 personas. Las autoridades de Cali están en alerta porque en las últimas 24 horas ocurrieron 11 muertes violentas, la gran mayoría como resultado de riñas. Alejandro Muñoz, buenas noches y adelante con la información. Daniela, televidentes, buenas noches. Pues precisamente estos casos se presentaron el 25, 9 personas asesinadas en la capital vallecaucana, mientras se daba inicio a la versión número 65 de la Feria de Cali. Hoy otras 2 personas más fueron asesinadas. Lo que preocupa es que las autoridades buscan llegar al cierre de este 2022 con menos de 1.000 casos. Ya van 973 en Cali. Todos fueron hombres y también el caso de un menor de 17 años. De los 11 homicidios, 2 ocurrieron hoy y los otros 9 ayer durante el primer día de la Feria de Cali. La gran mayoría en las 24 horas del día 25 están correlacionados con riñas, con intolerancias por alto grado de exaltación e igualmente ingesta de licor. Van en 973 homicidios en todo el año, aunque la cifra es alta, continúa por debajo de la meta impuesta por las autoridades. Para tener una Cali segura y cerrar el año como el año más seguro de toda la historia, es importante que el ciudadano tenga tolerancia, que resuelva sus conflictos de forma pacífica. Una de las personas asesinadas fue encontrada en una bolsa por el sector de la Galería de Santa Elena. Por otra parte, en Bogotá, entre el 24 y el 25 de diciembre hubo 10 asesinatos en medio de riñas por exceso del alcohol e intolerancia en reuniones familiares y de amigos. 7 de esas muertes ocurrieron con arma cortopunzante y 3 con arma de fuego, para un total de 10, como les comentábamos. Una muerte menos en comparación al año anterior. En la capital se registraron 10 homicidios, 4 de ellos el sábado y 6 el domingo, todos en el marco de la intolerancia, de la falta de comunicación entre los ciudadanos. En las últimas horas, sicarios mataron a un excombatiente de las FARC en Corinto, Cauca. La comunidad pide a los grupos armados no solo un cese al fuego, también cese de hostilidades contra la población. Los hechos ocurrieron en el barrio La Elvira, jurisdicción de Corinto, Cauca. John Hanner Velasco Palacios, firmante del acuerdo de paz y quien estaba en proceso de reincorporación, fue asesinado según las autoridades por sicarios. Compartía con su familia fuera de su casa. Indepaz dice que ellos son líderes del proceso de paz y por eso los persiguen. Son personas que tienen un alto valor para la guerra. Son personas que conocen el territorio, que lo han conocido desde hace mucho tiempo, y ellos al negarse o al no querer volver a la guerra, pues se convierten también en objetivos militares. En Cauca delinquen las estructuras de Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias de las FARC y también el ELN. El cese al fuego navideño anunciado por estos grupos armados solo es contra la fuerza pública. Por eso lo que estamos exigiendo desde las comunidades y desde las organizaciones sociales es que cesen las hostilidades contra la población civil y las hostilidades continúan. Según Indepaz, este año van 43 excombatientes asesinados y hay decenas de desplazados por cuenta de las amenazas de estos grupos. Una intensa ola de calor vive en al menos 6 municipios de Santander en los últimos días. 29 poblaciones tienen alerta por posibles incendios forestales. El termómetro ha llegado hasta los 34 grados Celsius en municipios como Capitanejo,
Además, 3 poblaciones más ya viven desabastecimiento de agua. Tenemos al municipio de Barichara, el municipio de Vélez, el municipio de Los Santos. De igual forma tenemos varios municipios donde se han registrado temperaturas por encima de los 30 grados centígrados. El pronóstico del IDEAM advierte de una temporada seca que se extenderá hasta el primer trimestre del próximo año. Lo que nos genera unas alertas en varios municipios y de igual forma el inicio de unas estrategias para, coordinado con los consejos municipales de gestión de riesgo, articular planes de contingencia y atender en estos 3 meses las posibles contingencias que se presenten. Aunque habrá lluvias ocasionales, hay máxima alerta por la posible aparición de incendios forestales. Las autoridades de Puerto Leguízamo están preocupadas porque hallaron combustible en las aguas del río Putumayo. Le piden a los habitantes que no consuman agua ni pescado de esa zona. Marta Rentería, periodista de la Radio Nacional, tiene más detalles. Tras el hundimiento de la embarcación Atila a la altura de la vereda La Perecera por el río Putumayo, municipio de Leguízamo, el coordinador departamental de gestión del riesgo, Jairo Yela, envió un mensaje de alerta y prevención a los habitantes ribereños para evitar el consumo de agua y peces. Ya hay afectaciones sobre el medio ambiente, sobre las mismas aguas del río Putumayo que no permiten que las comunidades ribereñas y la misma comunidad del municipio de Puerto Leguízamo pueda abastecerse de ese fluido vital. Entre tanto, integrantes del puesto de mando unificado se desplazaron al lugar para verificar la situación generada por el bajo caudal del río Putumayo. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. El Ministerio de Agricultura amplió hasta el 31 de enero de 2023 el plazo para que pequeños productores puedan recibir un reembolso del 20% en las compras de insumos. Con esta iniciativa, el gobierno busca que los agricultores que compren alimento para cría de animales o fertilizantes para cultivos obtengan un reembolso que les permita bajar sus costos de producción. Pequeños productores de maíz, plátano, arroz, papa, yuca, caña panelera, cebolla, zanahoria, naranja, tomate de árbol, banano, tomate, mora, mango, limón, piña, ñame, frijol y fresa. Y del sector pecuario se beneficiarán proyectos de avicultura, porcicultura, acuicultura, ganadería y ovino caprino. A la fecha, más de 30.000 productores agropecuarios se han postulado para el reembolso. Nariño, Tolima y Cundinamarca son los departamentos en donde más acogida ha tenido el programa. Y después de 5 días del incendio en la fábrica de hidrocarburos de Barranquilla, los comercios de la Vía 40 volvieron a abrir sus puertas. Luego del incendio por más de 50 horas, la Vía 40 va retornando poco a poco a la normalidad. Gracias a Dios ya habilitaron esta vía, por lo que estábamos muy desesperados, porque nos tocaba dar una vuelta muy grande para transportar a los barranquilleros. La verdad, la semana pasada nos vimos muy afectados por la cuestión del accidente que tuvimos aquí en la empresa de Petrolum. Es una empresa que nos afectó a todos totalmente, no pudimos trabajar, pero ya retomamos nuevamente acá nuestra empresa. En las últimas horas, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial anunció la reapertura de la vía en la zona franca de la ciudad, donde ya fueron retiradas las señalizaciones. Informamos que se habilita la Vía 40 en su totalidad. A esta hora iniciamos el retiro de señalizaciones y de orientadores para permitir la movilización en el sector. En las últimas horas fue anunciado el aplazamiento del buque con combustible al puerto de Barranquilla para abastecer a la zona fronteriza tras el incendio. El arribo estaba programado inicialmente para el 24 de diciembre. Hablamos de los hechos más importantes del día en el mundo. Estados Unidos completó 3 días azotado por la tormenta Elliott. El fenómeno climático paraliza gran parte del tránsito aéreo y mantiene sin servicio de energía a casi la totalidad de estados de la Unión Americana. Para conocer más detalles, vamos con este reporte desde Texas de Laura Sepúlveda de La Voz de América. Se estima que son 50 las personas que perdieron la vida con el paso de la tormenta Elliott, que ya pasó por unos sectores de Estados Unidos, pero que todavía no termina su recorrido. Sigue golpeando de manera fuerte al estado de Nueva York, específicamente la ciudad de Buffalo, que sigue registrando temperaturas bajo cero y también una fuerte nevada. Que hasta en los lugares más cálidos de Estados Unidos, como en Miami, iguanas caigan de los árboles congeladas, habla del extremo gélido que cobija a ese país. 4 días del resoplido del viento polar ártico mantiene millones de estadounidenses en sus casas, refugiándose de la violenta helada,
aunque muchos de esos hogares están sin electricidad. La tormenta Elliot, como fue bautizada la combinación de estas ventiscas, las prolongadas nevadas y las temperaturas de hasta menos 48 grados, provocó además que se sigan cancelando miles de vuelos de los que se va perdiendo la cuenta y que intransitable sea la palabra para definir las carreteras a nivel nacional. El Servicio Nacional Meteorológico sostiene que Elliot tardará en disiparse en los 48 estados que se presenta. En cifras, la tormenta de la que se afirma es la más cruda en décadas deja 200 millones de personas, 60% de la población expuesta a alertas y riesgo, acumulaciones de nieve desde los 60 centímetros hasta los 2,5 metros, ráfagas de viento de 64 kilómetros por hora y que se esté cerca de alcanzar los 50 fallecimientos ligados a la dificultad de acceso de equipos de emergencia a personas con afecciones médicas, accidentes y afectaciones por el clima. Por lo pronto, soy Laura Sepúlveda desde el estado de Texas de La Voz de América para RTVC. Laura, gracias por la información. Taiwán y la península de Corea vuelven a acaparar la atención de la comunidad internacional, esta vez en simultáneo, y es que las incursiones militares de Pyongyang y de Beijing ponen en alerta a sus vecinos. A escasos 5 días para que finalice el 2022, 2 regiones de Asia se reiteran en la cuota de tensión que dan a la geopolítica global. Los cielos del estrecho de Formosa, la breve franja que separa a China de la insular Taiwán, de 6 de la mañana del domingo a las 6 de hoy, fueron tablero del despliegue de 71 aviones de combate de todo tipo desde Beijing, que cruzaron la línea de demarcación de ambas partes. El gigante de Asia justificó el que es asumido como el tercer hostigamiento más numeroso del año como su lícita respuesta a la inclusión de Taipei en la relación de gastos para la defensa del año entrante en Washington. No muy lejos, la península coreana, justo en la línea divisoria de la patria de Kim Jong-un, de la del sur, estuvo surcada por disparos de advertencia de Seúl y de trayectos de sus casas de combate y helicópteros, respondiendo a la violación del espacio aéreo de drones norcoreanos, la primera vez en 5 años. Derribados o no, la incursión de algunos fue de hasta 3 horas en Corea del Sur. Ambos hechos, separados por casi 1.700 kilómetros, consiguen clímax en Oriente con efecto globo. Caracol Radio, más compañía. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Ustedes saben que nosotros conectamos las regiones aquí en RTVC Noticias. Comenzamos hablando de Yerry Mina, el colombiano que volvió a marcar con su equipo, el Everton. Pero la mala noticia es que salió lesionado y su equipo perdió. Aquí la crónica del partido. Después de 3 meses posteriormente el arquero de los Wolves, Sa, se volvió figura. Se convirtió en el mejor jugador del partido, salvando oportunidades de los Toffees. Y seguimos hablando de más colombianos a nivel internacional y ya allí también en Inglaterra, porque Óscar Estupiñán marcó en el empate con el Hull City ante el Blackpool. Todo esto en la jornada que se dio hoy del Boxing Day. Seguimos en inglés. El Liverpool le ganó en su visita a Aston Villa. Mohamed Salah y el 1-0. Salah que asiste a Van Dijk. 2-0 para el Liverpool. Descuentan los locales. Douglas Luiz para Oli Watkins. Aston Villa 1, Liverpool 2. Y el Liverpool le pone cifras definitivas al marcador 3-1 con este tanto de Stefan Bajcetic. Y ganó el sorprendente líder Arsenal 3-1 al West Ham, 40 puntos de 45 posibles, aunque comenzó perdiendo. Gol de penal de Said Benrahma. Odegaard para Bukayo Saka, que llegó del Mundial impregnado de gol, 1-1. Xhaka para Gabriel Martinelli, pone adelante a los locales, Arsenal 2, West Ham 1. Y Odegaard una asistencia más, esta vez para Eddie Nketiah. Arsenal 3, West Ham 1 y es el superpuntero de la Premier. Por ser día festivo en Estados Unidos, la tasa representativa del mercado se mantuvo en 4.744 pesos.
La libra de café colombiano se mantiene en $1.72 y el precio interno de la carga en 1.970.000 pesos. 69% disminuyeron los siniestros viales en la celebración del día de Navidad. Pasaron de 319 en 2021 a 100 en 2022. Las infracciones más sancionadas desde el viernes 24 al domingo 26 de diciembre fueron no portar licencia de conducción, falta de revisión técnico-mecánica y falta del seguro obligatorio. A la cárcel 4 disidentes de las FARC que estarían involucrados en el asesinato de 6 personas. Los hechos ocurrieron en mayo de 2021 cuando las víctimas estaban en una discoteca ubicada en la vereda Río Grande, en el Valle del Cauca. Más hechos del día en un minuto. La Procuraduría General de la Nación intervendrá en el proceso contra la patrullera de la policía Daniela Echeverry Gómez, a quien le imputaron delitos por trata de personas e inducción a la prostitución. Está involucrada también Berta Ramírez Torres, señalada por usar menores de edad para que cometiera delitos como tráfico de estupefacientes. La Procuraduría alertó supuestas fallas en la Escuela de Administración Pública en una convocatoria para cargos públicos en el año 2020. Eran 3.500 vacantes en 400 municipios, se postularon 47.000 personas y al parecer hubo errores en los resultados. En Bogotá, la policía incautó 2 escopetas que estaban en una bolsa que fue abandonada en un bus del Sistema Integrado de Transporte. Según las autoridades, estas armas iban a ser usadas en la localidad Ciudad Bolívar y trabajan para identificar a los responsables de este hecho. En operaciones militares en Valle del Cauca capturaron a alias Sebastián, señalado de ser integrante de las disidencias de las FARC, e igualmente recuperaron a una menor de edad que había sido reclutada. En la zona incautaron 3 fusiles, una granada y material de comunicaciones. Vamos a hacer un recorrido por las noticias más importantes del año. Duros momentos tuvieron que vivir miles de colombianos por las fuertes precipitaciones, tormentas eléctricas, inundaciones, derrumbes y más de 200 personas fallecidas. Es el lamentable balance en lo corrido de este año. Durante año y medio, gran parte del territorio colombiano vivió los desastres ocasionados por la temporada de lluvias. Las precipitaciones, consideradas las más fuertes de los últimos 40 años, dejaron 489.000 damnificados en 772 municipios del país. Los departamentos más afectados son Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Santander, Norte de Santander, Chocó, Sucre y Bolívar. La peor emergencia invernal del año tomó por sorpresa a las 5:30 de la madrugada a los habitantes del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda. Un derrumbe sepultó un bus, un carro y una motocicleta, dejando 34 personas muertas, 8 de ellas menores de edad y 9 más resultaron heridas. Otra tragedia parecida vivieron los estudiantes de una escuela rural en el municipio de Andes, Antioquia. Una montaña que lindaba con el patio del centro educativo se derrumbó. 10 niños quedaron atrapados y 3 de ellos perdieron la vida. En el Caribe colombiano el drama corría por cuenta de las inundaciones. En la Mojana Sucreña, 88.000 familias de 4 municipios lo perdieron todo tras año y medio de lluvias incesantes. En Colombia este año, por causa de las lluvias torrenciales, 204 personas murieron, 37 continúan desaparecidas y 281 resultaron heridas. Y a Bogotá llegó una práctica criminal que impresiona. Bandas delincuenciales empezaron a ajustar cuentas, entre ellas con torturas y desmembramientos. Por eso en sectores apartados aparecieron 32 cadáveres en bolsas plásticas. RTVC Noticias conoció en exclusiva varios videos que muestran que en el último caso de cuerpos embolsados y torturados hay una pieza clave. RTVC Noticias fue el noticiero que en exclusiva mostró al país cómo las bandas criminales de los Maracuchos, Tren de Aragua y otras cometían asesinatos atroces por la disputa de las vendetas de microtráfico. El primer cuerpo hallado en lonas blancas y desmembrado fue en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, en enero del 2022. En la localidad de Kennedy empezaron a aparecer cuerpos en bolsas con signos de torturas en postes y esquinas, donde también arrojaban basura. Se estableció que eran trasladados en bicitaxis y carretas. En el barrio Bellavista se hallaron 2 cuerpos. Fuimos al lugar con la policía y el panorama fue este.
la carreta quemada con el fin de borrar huella del escabroso crimen. Frente a estos hechos, algunos de estos casos están vinculados a precisamente el tema de estupefacientes, ajustes de cuentas o diversas situaciones que pues generaron los homicidios de estas personas, con la particularidad que los dejaban en carretas. En esta esquina, al lado de un colegio, abandonaron un cuerpo embolsado. Fue encontrado por unos niños que jugaban en la zona. Se estableció que fue trasladado también en una carreta. Estos asesinatos se nos han venido presentando por algunas acciones criminales, sobre todo entre consumidores y expendedores de estupefacientes, especialmente en la zona de límites entre Soacha y Bosa, Bogotá. El principal problema de la localidad de Bosa es que limita con Soacha, zona de fuertes disputas entre bandas de microtráfico. Operaba la banda llamada Los Camilos, cuyo cabecilla fue capturado en octubre del año pasado. Sin embargo, otras vendetas llegaron a apoderarse de estas zonas del sur de Bogotá. Los casos más escalofriantes ocurrió en Bosa. La comunidad escuchó gritos de auxilio desde un potrero. Al llegar la policía encontró el cuerpo bañado con ácido de John Jairo Mercado. Por el estado, digo yo que eso no fue estado de composición, sino fueron quemaduras, porque se ve quemado en la parte del cuello hacia abajo. Y la verdad es muy duro y yo lo único que pido es justicia. En los cerros orientales de la localidad de San Cristóbal apareció un cuerpo totalmente incinerado. Se trataba de un joven de 19 años con antecedentes por microtráfico. Otros 4 cuerpos fueron hallados en pastizales y envenenados con barbitúricos. Él era Edward Alexander Pamqueva, de 38 años. Su hermana le contó a RTVC Noticias los instantes previos al presunto asesinato, después de ser detenido en una estación de policía por porte de drogas. A él le inyectaron esa sustancia, definitivamente. Y más nosotros como familia lo sabemos, porque él no sabe manipular jeringas. Este documento emitido por Medicina Legal corrobora esta versión. Test rápido para drogas psicoactivas en orina positivo para barbitúricos, cocaína y marihuana. Los últimos casos más escabrosos aún están siendo investigados por el CTI. 4 personas fueron desmembradas en esta casa, en una fiesta el 4 de septiembre, abandonados en bolsas negras al día siguiente en la localidad de Engativá y Suba, desde este carro gris. Un día después fue hallado en un parqueadero en la localidad de Chapinero. El balance de la policía hasta el momento frente a estos casos: desmantelaron la banda Los Maracuchos, que operaba en Los Mártires, y capturaron cabecillas de la banda del Tren de Aragua. Los cuerpos siguen apareciendo en bolsas, lonas, colchones y cobijas, en esquinas, postes y hasta en los ríos y canales de aguas en Bogotá. Desde la llegada a la presidencia, Gustavo Petro insistió en la necesidad de establecer una paz total, y en ese propósito es clave dialogar con el ELN. Por eso, desde el 21 de noviembre establecieron la hoja de ruta, y en diciembre la mesa tuvo su primer proceso de trabajo. El 21 de noviembre inició la primera ronda de conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN en Caracas, Venezuela. Este primer ciclo culminó el 12 de diciembre y las partes anunciaron los acuerdos a los que llegaron en esta etapa inicial de negociaciones, donde destacan el alivio humanitario para el Bajo Calima, Valle del Cauca y el Medio San Juan Chocó, que será aplicado en enero. También se atenderá de manera humanitaria a un grupo de presos políticos del ELN. Que de verdad se lleve un alivio humanitario, y estamos haciendo lo que se llama un prototipo, o sea, un primer espacio de intervención humanitaria y después poderlo replicar en otras partes. Tuvimos la oportunidad primero de avanzar en algo que es clave: los protocolos frente a los garantes, frente a los países que acompañan la negociación. Noruega, Cuba, Venezuela, México y Chile son los países garantes de las negociaciones. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, designó a Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación en Colombia, como su representante en la mesa de negociación.
De igual forma, Monseñor Héctor Fabio Henao es oficialmente el representante de la Iglesia Católica en el proceso. Incorporar muchas fuerzas, digamos, las mismas comunidades que están afectadas por ella, crear un clima de confianza, digamos, en todas estas comunidades, que el sector, digamos, privado también participe para empezar a generar economías realmente mucho más fuertes. El jefe de la delegación del Gobierno Nacional es Oti Patiño y en la mesa lo acompañan la senadora María José Pizarro, las periodistas María Jimena Duzán y Mabel Lara, el senador Iván Cepeda y José Félix Laforí, entre otros. Por parte del ELN se designó como negociadores a Pablo Beltrán, segundo comandante de la guerrilla, a alias Gavino, a Aureliano Carbonell, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias y Silvana Guerrero. En las próximas semanas a esta delegación de paz se sumarán integrantes activos de las fuerzas policiales. Creemos que el mayor conjunto de instituciones que dependen del Poder Ejecutivo puedan participar en este escenario de manera directa. El segundo ciclo de conversaciones iniciará en el mes de enero en México, donde uno de los temas claves a abordar es la posibilidad de un cese al fuego multilateral. Y sin duda una de las noticias trascendentales e históricas del año fue el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Luego de 6 años de distanciamiento, el presidente Petro promovió la reactivación de la frontera en beneficio de la economía, el turismo y la inteligencia militar entre ambas naciones. El contacto se recuperó desde el día 1. En su discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro habló de retomar la relación diplomática con Venezuela y su homólogo Nicolás Maduro le correspondió. Tiendo mi mano al pueblo de Colombia, al presidente Gustavo Petro, para reconstruir la hermandad. Un intercambio de regalos fue la primera muestra de amistad entre los dos países. Pasaron 20 días y Armando Benedetti, como embajador de Venezuela, se reunió con el presidente Nicolás Maduro. En el encuentro hablaron sobre la urgencia de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales. Las relaciones con Venezuela nunca han debido romperse. Somos hermanos y una línea imaginaria no nos puede separar. Un mes después fue la histórica reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela para el paso de transporte de carga luego de 7 años cerrada. Un camión de placas SKJ 800 con la tricolor fue el primer vehículo en cruzar el puente internacional Simón Bolívar de Colombia hacia Venezuela. Lo hemos adornado con el pabellón nacional amarillo, azul y rojo. Yo deseo que las primeras personas beneficiarias sean las que habitan al lado y lado de la frontera, las que se arriesgaban en esas trochas, las mujeres que caminaban por allí. Cientos de espectadores, comerciantes, residentes y conductores fueron testigos del momento. Entre banderas, flores blancas y globos, anunció beneficios para la población migrante. Las personas que deseen vivir en Colombia, el respeto de todos sus derechos, pasar de simplemente un carnet a una real vivencia de derechos plenos. El 1 de noviembre fue el día de la visita oficial. El presidente Petro llegó al Palacio de Miraflores, al que no ingresó ningún mandatario colombiano en los últimos 6 años. Vestidos muy similar, camisa blanca, pantalón y zapatos negros, recorrieron el Palacio Presidencial. Luego hubo una reunión privada. Una de las conclusiones importantes fue que Maduro se declaró receptivo sobre el regreso de Venezuela a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. He sido muy receptivo y así será en el transcurso de las próximas semanas. 6 días después de esta reunión, Colombia y Venezuela volvieron a compartir sus cielos. Despegó de Maiquetía en Caracas un vuelo hacia El Dorado en Bogotá y viceversa, después de 2 años de suspensión de rutas. Me parece extraordinaria la apertura de esta aerolínea, ya que no hay vuelos a Bogotá, también por la parte de nosotros los venezolanos que nos encanta Colombia. El anuncio más reciente fue el del presidente Nicolás Maduro con la apertura total de la frontera para el paso de todo tipo de vehículos desde enero de 2023. El camino para que el hombre vuelva a la luna inició con el lanzamiento de Artemisa 1. Luego de varios obstáculos, el mayor proyecto espacial cumplió su primera misión. En 2023 volverían el satélite de la Tierra. And here we go. Hydrogen burn-off igniters initiated.
Este es uno de los momentos más importantes que estaba esperando el hombre y la ciencia. 3, 2, 1. Boosters in and liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. La NASA lanzó la misión Artemis 1 con destino a la Luna. A pesar de los incidentes técnicos y las condiciones meteorológicas del pasado 16 de noviembre, el despegue del cohete más potente de la historia se realizó desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. El primer lanzamiento de Artemis, el primer paso para que nuestro país regrese a la Luna y luego a Marte. El lanzamiento de Artemis 1 se había pospuesto 4 veces desde finales de agosto. Las 2 primeras por fallas técnicas en el momento del despegue. Las otras 2 por la inminente llegada de los huracanes Ian y Nicole al punto de partida. Es un vuelo de prueba. Tomó mucho tiempo llegar aquí. La última vez que estuvimos en la Luna, Apolo 17. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Todo un espectáculo. Vamos a aprender mucho más a medida que avanzamos. Nos quedan 4 semanas de misión. Apenas estamos comenzando a arañar la superficie del programa Artemis. Esta operación fue liderada por la NASA y cuenta con el apoyo de media docena de agencias espaciales. Oficialmente se considera la antesala del programa espacial de la NASA para poner a un hombre en Marte en el 2030. Creo que muchos de nosotros venimos a la NASA, ya sabes, soñaste con esto cuando eras un niño. Este evento es algo de nunca olvidar. Varios de los asistentes pasaron la noche cerca al Centro Espacial Kennedy. Esta ha sido una experiencia que he esperado toda mi vida. Es divertido ver a una nueva generación de personas emocionadas por algo como esto. El 11 de diciembre, Artemis 1 regresó a la Tierra luego de darle la vuelta al universo durante 25 días, donde recorrió 2.1 millones de kilómetros alrededor de la Luna. Su tripulación estaba compuesta por 3 maniquís. No creo que ninguno de nosotros hubiera podido imaginar una misión tan exitosa, pero tuvimos una prueba de vuelo muy exitosa. Ahora tenemos un sistema fundamental de transporte en el espacio profundo. Después de Apolo 17, la NASA espera volver a la Luna en 2023 y llegar a Marte en 2030. El camino ya está en marcha. También lo azotan fuertes nevadas. Durante los últimos 10 días han dejado 17 muertos y miles de hogares sin servicio de electricidad. Así lo informó el más reciente balance gubernamental sobre la temporada de invierno. A continuación, más noticias de hoy en el mundo. A partir del 8 de enero quedará retirada la medida de cuarentena obligatoria en China para quienes viajen al gigante asiático, parte del relajamiento anti-COVID que Beijing inició después de la presión social en contra de esa normativa. Poco antes, el presidente Xi Jinping pidió a las autoridades sanitarias proteger vidas en plena saturación hospitalaria por el repunte de casos del virus. Ucrania solicitó excluir a Rusia de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad cuando se completan 10 meses de invasión. Demanda que podría no prosperar, pues el Kremlin tiene derecho de veto en el organismo del que es miembro permanente. En declaraciones a un medio estadounidense, el canciller ucraniano afirmó que su nación apunta a febrero para una cumbre de paz cuando la guerra complete un año. Así luce Mindanao, al sur de Filipinas, donde decenas de miles de personas debieron ser evacuadas desde hace 3 días por las inundaciones ligadas al mal tiempo que azota al país asiático. Autoridades estiman que va más de una docena de muertos. El parisino de 69 años, señalado de haber matado 3 kurdos el pasado viernes en Francia y que reconoció su odio a los extranjeros, fue inculpado y enviado a prisión a la espera de ser procesado. Y es momento ahora de hablar del deporte blanco. Hablamos de tenis con el tenista español Alcaraz, Carlos Alcaraz, quien terminó este año como el número 1 más joven en toda la historia de este deporte del tenis masculino.
A la edad de 19 años y 214 días, el campeón del US Open Alcaraz superó el récord del australiano Lleyton Hewitt, quien terminó el año 2001 como el primero del mundo, pero con 20 años y 275 días. El ascenso de Alcaraz es impresionante. Hace un año estaba en la casilla 32 y hace 2 temporadas rondaba por el puesto 492. Carlos Alcaraz ganó 4 torneos de la ATP y el Grand Slam de Estados Unidos en este 2022 que está ya llegando a su final. Y el baloncesto, la NBA continúa con su acción y con sus emociones en esta temporada regular. Nosotros vamos a repasar lo que sucedió en la jornada de hoy. Llegamos a oportunidades y atentos porque hay becas para estudiar pregrado en Rusia. Aquí les contamos cómo pueden aplicar. Tomen nota. En oportunidades para hacer pregrado en Rusia, vaya a la página web.icetex.gov.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior y becas vigentes, donde encontrará la opción pregrado en diferentes áreas en Rusia. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como ser mayor de 17 y menor de 36 años, tener un promedio mínimo de notas de bachillerato de 10º y 11 de 4/5 o su equivalente, entre otros. Atentos, la beca cubre el 75% del programa y contarán con alojamiento en residencias estudiantiles. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 6 de febrero de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Noticias cada instante. En la Feria de Cali también hay espacio para los más pequeños. Ciudad Alegría es el lugar donde los padres de familia pueden realizar varias actividades con sus hijos. RTVC, como sistema de medios públicos, está presente en la Sultana del Valle y por eso regresamos con Alejandro Muñoz. Alejandro, usted tiene todos los detalles de la feria. Adelante. Daniela, la saludo a usted nuevamente, buenas noches. Pues justamente nosotros estamos muy cerca de donde estaba el desfile. Cayó un aguacero aquí en Cali, pero eso no es impedimento para que las personas se sigan gozando de esta versión número 65. Y lo que usted dice es una novedad que hay este año para los niños de 11 a 17 años, donde hay shows de títeres, también hay zona de mascotas y allí pues pueden compartir con las familias. RTVC también presente en los eventos y aquí en la Sultana del Valle. Dentro de las novedades que tiene la Feria de Cali en su edición 65, hay un espacio para los niños que con diversas actividades hacen parte de la fiesta más popular. Estamos aquí en Ciudad Alegría en estos días de feria con programación no solamente para los niños, sino para sus familias, que es muy importante también en las ferias que son patrimonio cultural de la ciudad, que las familias también encuentren una programación variada y rica. RTVC como sistema de medios públicos cuenta con una oferta para los niños con contenido educativo e infantil. Bueno, RTVC viene con Señal Colombia, con RTVC Play, con Radio Nacional. Hay varias actividades que están programadas desde jornadas de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los asistentes disfrutaron de cada uno de los cortos de Guillermina y Candelario por su aporte a la sociedad. RTVC Play viene a mostrar y a difundir la plataforma y todo el contenido infantil y educativo que tenemos. Ciudad Alegría es el reflejo de la inclusión con los niños y niñas, un público nuevo que participa de la feria más importante de la capital del Valle del Cauca. Para mañana el evento es el desfile de autos clásicos y antiguos aquí en la Feria de Cali. Nosotros estaremos pendientes llevándole por supuesto a ustedes la mejor información de esta versión número 65. La información que se registra desde Cali. Alejandro Muñoz, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y llega el momento de recordar a esos grandes escritores que nos visitaron en RTVC Noticias y nos compartieron sus impresiones, sus ideas,
sus pensamientos y por supuesto sus libros. Así que vamos a empezar con alguien que ya ha estado 2 veces con nosotros. La primera emisión de este noticiero la tuvimos como invitada hablando de su libro Los Abismos, y este año la tuvimos hablando de Coleccionista de Polvos Raros, que es un libro que escribió cuando estaba joven, que ya había sido editado y que lo reeditó la editorial a la que ahora pertenece. Les estoy hablando de Pilar Quintana. De invitado en RTVC Noticias y me acompaña la autora de este libro, que seguramente a ustedes ya les suena porque está de vuelta aquí en la casa de RTVC. Pilar Quintana, bienvenida. Hola Laura, qué gusto estar acá después de haber estado en la primera emisión. Es verdad, fue nuestra primera emisión y la habían sentado acá, un sitio no muy cómodo, ahora ya hay silla. Pilar, cuéntenos por qué comenzamos con esto. Bueno, abrimos con esa canción porque es la que abre el libro, ¿no? Es el epígrafe del libro, son unos versitos de esa canción que a mí me parece que resumen muy bien el espíritu de la novela, ¿no? Y es como siempre, son personajes que siempre tienen una máscara y un escudo para protegerse de los demás y que los demás no puedan saber en realidad qué sienten y qué piensan. ¿Cómo dio usted con esta canción? Mira que en la época, no en la que estaba escribiendo este libro, sino en la época en que estaba como surgiendo en mí el libro, que era la Cali de finales de los años 90, una Cali que estaba muy deprimida después de que se habían desarticulado los carteles de la droga y los Rodríguez Orejuela estaban presos, y era una ciudad triste, aburrida, tenebrosa, con gente muy deprimida. Un amigo... yo no soy muy rockera, y entonces un amigo que sí es muy rockero me ponía mucho esta canción y yo empecé a oír las letras y dije, uy, esto es literatura. La idea de la novela es que la protagonista, que se llama La Flaca, es una mujer que vive de la apariencia, es una mujer de clase muy baja, pero que siempre ha soñado con estar en la clase muy alta, en codearse con ellos, en tener pareja ahí. Hay algo ahí que me parece bien interesante y es de dónde sale ese personaje, La Flaca. Bueno, yo crecí en la Cali de los 80, en una Cali donde los carteles de la droga gobernaban la ciudad, literalmente. Me fui en 1989 dejando una ciudad boyante por dineros del narcotráfico. Regresé a finales de los 90, cuando ya los grandes capos estaban presos, seguían presos en Colombia, pero se estaban haciendo ya los trámites como para poderlos enviar a Estados Unidos, para poderlos extraditar, y me encontré con una ciudad deprimida, donde ya no había dinero circulante en abundancia, como a finales de los 80, pero sobre todo me impresionó que cuando yo ponía el tema de lo que había pasado en la ciudad, toda la gente me decía, menos mal yo nunca tuve nada que ver con esa gente, ¿no? Y eso era una mentira muy grande, porque todos en la ciudad, de manera directa o indirecta, se habían beneficiado de los dineros del narcotráfico. De todos los personajes que hay acá, sacando La Flaca porque es la protagonista, ¿cuál es el consentido suyo? Ay, eso es algo muy difícil. A mí hay una personaje que me encanta y que yo creo que es como una yo muy ficcionada, que se llama Luli, ¿no? Entonces esa Luli pues tiene que ser mi consentida por eso. Una amiga se la pilló alguna vez, nadie me lo había dicho hasta que una amiga muy amiga, mi mejor amiga del colegio, me dijo, vos sos Luli. Y yo, ay, ¿cómo te la pillaste? Pilar Quintana, 20 años después, con todo lo que ha avanzado en su literatura, en su forma de ver el mundo, ¿lo habría escrito igual o qué le habría cambiado? Yo creo que muy diferente, ¿no? Y yo creo que ese es un libro de una escritora joven, y esa escritora joven ya no soy yo, y no es otra persona, ¿verdad?
verdad, y es una persona, cuando yo la leo yo digo, uy, chévere, escribe rabiosamente, se preocupa por la prosa, cuida a los narradores, le interesa trabajar los tiempos narrativos, pero creo que a diferencia de la escritora que soy ahora, era una escritora mucho más pirotécnica. Me parece que las novelas siempre son experimentos, pero cuando uno es más experimental es cuando está más joven. Gracias por haber estado aquí con nosotros en RTVC Noticias. Bienvenida todas las veces que quiera. Muchas gracias, Laura, por esta invitación. Qué alegría haber estado acá. Y es que son muchísimos los invitados y las noticias que han pasado en este año aquí en RTVC Noticias. Ya casi se acaba este año. Ya casi se acaba y aquí en la emisión central estaremos haciendo este recorrido de lo que fue el 2022, como decía Mateo, en noticias y en personajes. Los invitamos a seguir conectados con nuestras historias a través de las redes sociales. Y nosotros los dejamos con imágenes de la iluminación de Jamundí en el Valle del Cauca, así que nos vemos mañana al mediodía y nuevamente en nuestra emisión central. RTVC Noticias, emisión central.